Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar de analizar hoy en Punto de Encuentro con nuestros portavoces en qué momento se encuentra el proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Jundiz. Forestalia, el gigante aragonés, ya lo saben, de las renovables, recordamos, proyecta construir entre Tauste, Zaragoza y Jundiz-Vitoria. Son casi 200 kilómetros de cables de alta tensión y alrededor de unas 500 torres que, aunque con algún tramo soterrado, atravesarían 5 comunidades autónomas con un alto impacto ambiental, paisajístico y también patrimonial. Recordamos cómo nos afectaría en esta comunidad. Aquí en La Rioja estaríamos hablando de la instalación de unas 250 torres, serían 115 kilómetros de cableado que afectaría en total a unos 29 municipios riojanos, desde Alfaro, en La Rioja Baja, hasta Breñas, en La Rioja Alta. La alarma saltó a la luz a la opinión pública el pasado mes de diciembre, cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba que el Ministerio de Transición Ecológica daba luz verde a la declaración de impacto ambiental de este proyecto. Desde ese momento los partidos políticos se culpan los unos a los otros de permitir o de no paralizar este proyecto de gran impacto para todos los riojanos. Parece que todos están de acuerdo en que el proyecto no nos gusta, pero la gran pregunta es esta. La gran pregunta que hay que hacerse es quién puede paralizar esto. Si se hizo algo en la pasada legislatura para impedirlo, ¿se está haciendo lo suficiente ahora desde el gobierno de Capellán para paralizarlo? Esta es la gran pregunta. El Gobierno de La Rioja puede ir desmenuzando los proyectos que incluyen esa línea de alta tensión e ir estudiando cuáles son las afecciones y los impactos que tienen sobre el medio natural. Ahora mismo está en una fase diferente en la cual entraríamos ya dentro de los proyectos concretos de construcción de estas infraestructuras. Ahí es donde puede incidir el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos, los municipios. Ahora, el que llegue a ser realidad, eso depende mucho de las exigencias que se le pongan. Bueno, pues estas son las palabras de los expertos. La pasada semana la consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, aseguraba que en una carta el Gobierno central le trasladaba que no existe la posibilidad de paralizar la tramitación de la línea de alta tensión Tauste-Jundiz porque, según le cuenta en esa carta, la ministra dice que se está llevando a cabo conforme a la legalidad vigente. Así se expresaba la ministra del ramo, Teresa Rivera, en una carta remitida a la consejera riojana. Este que van a ver es el extracto exacto donde se recogen esas palabras que acabamos de pronunciar. Desde la delegación del Gobierno aseguran además que esto no es jugar limpio, porque uno de los requisitos fundamentales que recoge esta declaración, recuerdan, esta declaración ambiental, es que antes de conseguir la autorización administrativa de construcción deben emitirse un informe los órganos medioambientales de la comunidad autónoma de aquí, de La Rioja. Si estos informes, dicen, son desfavorables, no saldrá adelante el proyecto y, por el contrario, si lo son, el proyecto continuaría. Hace unos días el diputado regional socialista aseguraba que el Gobierno de La Rioja no ha hecho nada desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado mes de diciembre y está llegando tarde a hacer algo. Aseguraba que el PP sabe perfectamente que está en su mano paralizarlo, pero quiere, dice, prolongar la agonía para luego parecer el salvador de La Rioja. Lo que estamos viviendo en estos meses, desde que salió publicada esa declaración y hasta el día de hoy, es una operación de mentira, de populismo, de demagogia, que la está dirigiendo la señora Manzanos y el señor Capellán, acusando al Gobierno de España de algo que no están haciendo ellos, y eso es encargar a sus servicios técnicos, a sus direcciones generales, la realización de informes que certifiquen que ciertamente esa línea no se puede construir en La Rioja porque va contra nuestros valores naturales, paisajísticos y sobre todo contra nuestra legislación, porque esta es una cuestión de leyes, no es una cuestión de gustos ni de pareceres. Aquí hay que respetar la ley, y las leyes de protección ambiental y urbanísticas en La Rioja dejan claramente negro sobre blanco que es imposible construir esa línea de tensión en nuestra comunidad.
Bueno, pues con todo este contexto que les estamos hablando, el Gobierno regional ha solicitado ahora una reunión urgente con el Ministerio para conocer cómo está la tramitación exactamente de esta línea para poder armar un alegato que la frene definitivamente. Y otro tema que pondremos hoy sobre la mesa aquí en Punto de Encuentro es el Parque Natural del Najerilla, después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja haya anulado la normativa de protección y limitación de este parque a raíz de una demanda de un vecino de Villavelayo por no poder ejercer su derecho de audiencia. Estamos hablando de una zona, y lo veíamos hace unos instantes, una zona de gran valor que forma parte del espacio Red Natura 2000 y donde se integran los municipios que comprenden las 7 villas: Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla de la Sierra, también está Viniegra de Abajo, de Arriba, Ventrosa y Brieva de Cameros. Bueno, pues tras este batacazo judicial, el Gobierno de Capellán asegura que el nuevo plan de ordenación de este parque, de toda esta zona del Alto Najerilla, va a nacer del consenso que ha faltado en la anterior legislatura. Tiene efectos muy directos en la vida de la gente, en la realización de las actividades económicas, de la ganadería, del turismo, etcétera. Que para crear un parque y para determinar las condiciones de creación de un parque hay que tener mucho diálogo y muchísimo consenso con los alcaldes y con los vecinos de los pueblos y de los municipios en los que se realiza. Esto no se hizo durante la tramitación de aprobación del parque a finales de la legislatura pasada, se hizo con muchísima precipitación y las consecuencias son estas. Las consecuencias son la sentencia. De todos estos asuntos vamos a hablar aquí en unos minutos y lo vamos a hacer con nuestros portavoces parlamentarios. En esta ocasión, hoy miércoles, nos acompaña en el plató Begoña Martínez Arregui por el Partido Popular, Sara Orradre por el Partido Socialista, Héctor Alacid por Vox y por último Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos le damos, como siempre, la bienvenida en unos instantes tras la publicidad. No se vayan. Vamos a saludar cuando son las 9:04 de la noche ya a quienes nos acompañan en esta mesa. Begoña Martínez Arregui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas bienvenida. Noches. Sara Orradre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. Y Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Enar Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a hablar en primer lugar, lo hemos visto en la cabecera del programa, de esa línea Tauste-Jundiz, saber en estos momentos cómo está. Y lo comentábamos al principio, las últimas novedades que hemos conocido era que la consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzano, hablaba de una carta que había recibido por parte del Ministerio diciendo que era imposible paralizar esta línea. También sabemos que ella ha pedido una reunión urgente con la Secretaría de Estado de Energía para conocer y aclarar cuál es el estado de la tramitación de esa autorización administrativa previa al Parque Eólico Providentia y esas líneas de evacuación, una de ellas esa línea de Tauste-Jundiz que afectaría profundamente a La Rioja. Vamos a conocer también y quiero que veáis lo que dice un experto sobre quién es ahora mismo quien tiene la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién puede paralizar esto o cómo se ha hecho hasta ahora? Vamos a escucharlo y enseguida lo debatimos. El Gobierno central es contundente, ya no hay posibilidad de paralizar la línea de alta tensión que cruzará la región a lo largo de 115 kilómetros. Y ahora la pregunta es qué se puede hacer en este punto y quién tiene la potestad para actuar. El Gobierno de La Rioja puede ir desmenuzando los proyectos que incluyen esa línea de alta tensión e ir estudiando cuáles son las afecciones y los impactos que tienen sobre el medio natural. Y es que aunque es muy complicado, dice, paralizar este proyecto depende ahora del Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos que se cumplan las exigencias de construcción. Ahora mismo está en una fase diferente en la cual entraríamos ya dentro de los proyectos concretos de construcción
de estas infraestructuras. Ahí es donde puede incidir el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos, los municipios. Ahora, el que llegue a ser realidad, eso depende mucho de las exigencias que se le pongan. Un punto de no retorno al que se ha llegado, asegura, por no actuar eficazmente en los inicios. No se actuó con la debida prontitud y con la debida eficacia. Hablo del anterior Gobierno de La Rioja y hablo de los ayuntamientos, los municipios. 14 de los 29 municipios no contestaron no pusieron alegaciones. Luego el Gobierno de La Rioja hizo sus objeciones, se opuso claramente, pero yo creo que se podía haber opuesto con mucha mayor rotundidad. Y aunque con poco margen de maniobra, la prioridad ahora es minimizar las afecciones en el territorio. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién puede paralizarlo? Yo, Sara, a ti en numerosas ocasiones te he oído que estemos tranquilos, que esto no va a salir, pero por otro lado recibimos esa carta, que también la vamos a poder ver, donde se dice eso expresamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bueno, yo creo que la situación la tiene que aclarar el Gobierno de España. Entiendo que es quien ha hecho la declaración de impacto ambiental, quien ha puesto los condicionantes a la empresa para desarrollar el proyecto y tiene un recurso presentado por el Gobierno de La Rioja que tiene que resolver. Entiendo que ese recurso, aparte de que se solicitaba medidas cautelares, es decir, suspender el procedimiento, pues tiene que resolver en un sentido o en otro. Es verdad que el Gobierno de España en otras ocasiones ha hecho disposiciones desfavorables a este tipo de proyectos, por lo tanto, tampoco entiendo cuál es el problema. Se aludía en esa información a que es verdad que el anterior Gobierno presentó alegaciones, eso es así, presentó una serie de alegaciones que desde luego no obstaculizaron el que el Gobierno de España concediera esa declaración de impacto ambiental y esa autorización previa al proyecto. Nuevamente se presentan alegaciones y desde luego no es garantía que el Gobierno de La Rioja presente esas alegaciones para que no se desarrolle el proyecto. Es decir, siendo un proyecto que comprende a diferentes comunidades autónomas, es el Gobierno de España quien tiene que decir la última palabra. Si bien es cierto que entiendo que el Gobierno de La Rioja pondrá todo de su parte para que este proyecto no se desarrolle. No solo que no se minimicen los efectos, como decía el experto, sino que no llegue a implantarse en nuestra comunidad autónoma, porque desde luego la afección a los terrenos agrícolas, a los terrenos vitivinícolas, al paisaje, al Camino de Santiago, es tan grande que desde luego sería un auténtico atropello para nuestra comunidad autónoma. Sara. Bueno, además creo que la última vez que lo debatimos aquí también estaba la señora Martínez Arregui y yo. Bueno, no llegaremos yo creo a ponernos de acuerdo nunca, pero bueno, yo entiendo que la señora Martínez Arregui defienda en este caso pues, al papel del Gobierno de La Rioja, porque de alguna manera ella representa, ¿no?, al grupo parlamentario que lo sustenta, pero yo lo que tengo que decir es que una vez más pues lo que hay que evitar sobre todo en este tipo de cuestiones es no confundir a la ciudadanía, y yo por contextualizar un poco, pues recordar un poco y simplificar, perdón, pues todo este tema, ¿no? Se propone, o sea, este proyecto parte de la iniciativa privada, es una empresa que lo promueve, y como todos los proyectos, desde el más complejo hasta el más sencillo, pues requiere de una serie de autorizaciones de carácter administrativo que están contempladas por ley y que, bueno, pues que digamos que tiene que ir pasando, ¿no?, por esos filtros hasta que, bueno, pues finalmente el proyecto se pueda desarrollar. La declaración de impacto ambiental condicionada del Gobierno de España ha sido de carácter favorable y bueno, contra eso no se puede hacer nada, pues porque si se le ha dado el visto bueno al proyecto es porque cumple con todos los requisitos que en esa parte, digamos, del trámite se le exigen. Eso no quiere decir que ya vaya a tirar para adelante hasta su última consecuencia, porque eso no es así para nada. De hecho, eso va a permitir que los siguientes pasos que se vayan dando, pues precisamente sea quien ahora tiene la pelota en su tejado, que como muy bien ha dicho este señor, el señor Francisco Javier Fernández, este doctor en ecología, es el Gobierno de La Rioja, pues a través de sus diferentes direcciones generales y de sus pues servicios jurídicos, pues lo que tiene que hacer es pues informar los necesarios informes técnicos, sin más, a sus propias direcciones generales. Pero lo llevamos diciendo mucho tiempo, es que
La consejera está continuamente mintiendo sobre este asunto, haciendo absoluta demagogia, y lo que tiene que hacer en lugar de preocuparse tanto por confundir a la opinión pública es trabajar desde su propia consejería para que las propias direcciones generales sean quienes ahora, como digo, a través de sus servicios técnicos, pues presenten todos los informes preceptivos, insisto, es que son por ley, O sea, es que si una administración dijera, no, mira, yo es que me voy a saltar este trámite porque como no me gusta esta línea, pues aquí mismo en este punto la voy a desautorizar, ¿no? Es que unos requisitos, se cumplen esos requisitos, se declara favorable en el trámite que sea, pero ahora bien, está en el tejado del Gobierno de La Rioja las siguientes exigencias, los siguientes pasos a dar, pues parten todos de una serie de informes técnicos, insisto, que deben de partir de la propia consejería, que es quien tiene ahora la potestad para paralizar el proyecto. Había muchos condicionantes una vez que entraba en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, que por cierto no somos la única porque hay otras comunidades autónomas afectadas, pero una vez que entra en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, entre ellas la de La Rioja, este proyecto tiene que cumplir con una serie de nuevos requisitos, muchos de ellos muy exigentes, que es muy difícil que pueda llegar a cumplir. Alguno de ellos recuerdo que lo decía en el anterior programa en el que hablamos de esta cuestión, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos eran los kilómetros de esa línea que deberían, por ejemplo, estar soterrados, ¿no? Pues bueno, porque se puede hacer, sí se puede hacer, pero supone un incremento del coste del proyecto interesante y bueno, y una serie de complicaciones añadidas al proyecto para la propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es pues lo que digo, ¿no? Si el otro día veíamos que de veintitantas solicitudes, ¿no?, de parques, no recuerdo si veíamos la noticia, fotovoltaicos, en total se habían concedido un total de tres solicitudes favorables, o se había dado el visto bueno a 3 de esas veintitantas solicitudes, pues porque eso es porque existe un trámite garantista, exigente, y que en cada una de sus fases pues conlleva una serie de complicaciones añadidas que en este caso, como digo, pues tendrá que poner sobre la mesa el Gobierno de La Rioja. Yo siempre lo he dicho, este proyecto no llegará a ser una realidad y convendría por parte del Gobierno de La Rioja pues ser un poquito más responsables, dejar de trabajarse, ¿no?, toda esa serie de artimañas espurias que están intentando trabajar, ¿no?, para trasladar la sensación de que es el propio Gobierno de España el que promueve este proyecto. Es que en algunas declaraciones parece que fuera el propio Gobierno, ¿no?, el que lo promueve. No es el Gobierno, es una empresa que está en su derecho de hacerlo y el Gobierno, de forma preceptiva, insisto, es decir, conforme a la legalidad vigente, es el que autoriza o no en cada una de las fases en trámite administrativo. Bueno, insisto. Y más cosas ha dicho Jesús María García también, ¿eh? Sí. O sea, no solo el Gobierno, también dice que el Partido Popular parece que lo está alargando, la agonía. Es que podría... Que luego puede contestar, pero bueno, vamos a dejar intervenir es que es lo que tiene que hacer ahora. Es que es eso, es que en lugar de provocar confusión y de revolver el argumentario y de lanzar continuamente las acusaciones al Gobierno de España, pues lo que tiene que hacer la consejería es trabajar efectivamente en la parte que ahora le corresponde a ella. Si hubiera empezado ya podríamos estar hablando de otra fase de este proyecto. Quizás ya, bueno, pues quizás pudiera estar ya incluso rechazado. ¿Qué lectura haces, Enar? ¿Te crees a uno, te crees a otros? Yo estoy ojiplática. ¿Por qué? Porque yo es que debe ser que tengo más memoria que al menos las dos que han hablado, porque claro, es que yo estuve en un pleno el 23 de enero donde aprobamos una ley que iba a paralizar esto. Esta ley no servía para esto. Sí, bueno, esto es lo que se vendió, esto es lo que se comunicó y luego por otro lado en ese mismo debate el Grupo Socialista planteó que no hacía falta esa ley porque eso ya estaba paralizado. Ahora resulta que no está paralizado ni por la ley, ni por el Gobierno de España, ni por el de La Rioja. Eso no se dijo. Entonces, así, Enar. Lamentablemente, sí, eso se dijo así. Esto no iba a ver la luz, hoy lo has vuelto a decir. Yo lo digo aquí, pero en ese pleno no, además no era yo la encargada en aquel No, bueno, lo dijo el señor García, que es el que habló en aquella ocasión, que era inútil la aprobación de la ley, aunque es verdad que nosotros votamos a favor de esa ley, porque además contemplaba otra serie de protecciones de ordenación del territorio, no las que nos hubiera gustado, porque el Grupo Popular presentó esa ley el 23 de enero y había votado en contra de una que protegía más, una enmienda que planteamos nosotros a la ley de acompañamiento a los presupuestos, que protegía más el medio ambiente y nuestro territorio que lo que se estaba planteando. En cualquier caso, no sé, empiezo a pensar que esto no es más que un debate estéril y entonces pues es esto a lo que nos tiene acostumbrados el bipartidismo, el PP y el PSOE, de que porque sí, porque es culpa tuya, porque es culpa mía. La realidad es que aquí la casa sin barrer. La realidad es que tenemos que dar certezas a los riojanos y a las riojanas que nos preocupamos por nuestro
territorio, que desde luego estamos en contra de que una línea de alta tensión como esa atraviese nuestro territorio, lo decía también la señora Radre, no solo La Rioja está en contra, prácticamente todas las comunidades por las que atraviesa, y en ese sentido yo sí que creo que no va a haber la luz, porque también vamos a ser serios. El impacto o sea, yo he leído la carta, la tengo aquí, y lo que viene a decir es que no puede paralizar en este momento porque se están siguiendo unos trámites. De hecho, que es cierto, o sea, una administración no puede paralizar porque quiera. La realidad es que las condiciones que están en el informe positivo, es verdad que positivo pero condicionado de impacto medioambiental, entre otras exigen de informes favorables de las direcciones o consejerías que tengan las competencias en materia de medio ambiente. Por lo tanto, también es fácil que esto se resuelva. Parece que en vez de estar hablando de los problemas que realmente tenemos y que son una realidad, y es que tenemos a trabajadores como los de cuidados, las de ayuda a domicilio con unos salarios de vergüenza, tenemos a las trabajadoras de atención a la discapacidad también con salarios vergonzosos, no se actualizan los convenios y la gente no llega a final de mes. Aquello que preocupaba tanto al Partido Popular, ¿recuerdas al señor Garrido en la anterior legislatura? Solo hablaba de eso, ¿verdad? Y votaban en contra del salario mínimo interprofesional, pero hablaba de eso. Y ahora no. Ahora estamos haciendo aquí grandilocuencias con respecto a una torre de alta tensión, a una línea de alta tensión, que sería un drama, vaya por delante, que esto ocurriera, pero que, no sé, yo el 23 de enero me convenció el señor Capellán, por eso votamos a favor y creía que con eso estaba resuelto. Ahora dicen que no. Y los otros decían que estaba resuelto y ahora también dicen que no. Entonces la cosa, siempre estamos igual. Guerra de partidos, entonces. ¿Guerra de partidos o guerra de intereses? No sé. Guerra de intereses y sobre todo desviar la atención de los problemas reales. ¿Por qué no hablamos de si hay que subir o no el IPREM, ese 3%? No lo digo a ti como moderadora, digo de... Entendido, sí. Vale, Héctor, ¿qué postura ves tú aquí o qué análisis haces de lo que...? Yo no voy a negar la mayor a ninguna de las tres personas que han hablado. En primer lugar, sí que nos preocupa considerablemente lo que está ocurriendo, los últimos acontecimientos, pero sobre todo el tener que enterarnos, el resto de grupos, o por lo menos nosotros desde Vox, por la prensa, lo que está ocurriendo. Nos preocupa mucho también lo que has comentado inicialmente, que la consejera Manzanos diga que la ministra Rivera diga que no existe posibilidad de paralizar los trámites. Bueno, también preocupa mucho, han salido antes imágenes de la delegada de gobierno haciendo unos comentarios sobre la consejera diciendo que omitía cierta información, ¿no? Bueno, eso también es... Sí que creo y le daré la razón a la señora Moreno, sin que se acostumbre a ello. Últimamente lo haces mucho, ¿eh? Sí. Te voy a acabar afiliando al Partido Comunista. La herradura, como dice el señor Bengoa. Pero bueno, yo creo que al final tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están tirando la cuerda, tratando de arrastrar a uno al otro a su lugar, a su posición, a su terreno, ¿no? Pero me preocupa. Hay una cuestión que ha dicho el señor Adre y sí que se puede modificar. A ver, al final la declaración de impacto ambiental, por cierto, que creo que votaron ustedes a favor, Partido Socialista, ¿no? La ministra dice que se puede modificar, que hay una autorización administrativa para recoger determinadas modificaciones derivadas y que si es así, esa ley se puede modificar. No matización, no se votan las declaraciones de impacto ambiental. Hace la administración. Son administrativas, perdón. Claro, no se votan. Lo hacen técnicos, Ojo. Bien. Sí se puede modificar, sí que se puede modificar esa ley esa modificación de impacto ambiental. Ustedes son los que más me tienen a mí descolocado en este aspecto, porque parece que desde el gobierno central tienen una idea, lo tienen muy claro, así lo ha comunicado incluso la ministra, pero ustedes aquí, como ha dicho la señora Moreno, votaron a favor. No sé si esa ley, o como ha dicho el señor Capellán en su momento en enero, era para paralizar esto, o todos los grupos a favor. Creo también que el señor Capellán, esas declaraciones que hizo en su toma de posesión de estrechar lazos, dialogar y tal, creo que lo está dejando por el camino. Creo que aquí se habló de crear lazos, por supuesto, unir, y que todos los grupos fueran a favor para evitar esta barbarie ecológica que se quiere llevar a cabo en La Rioja, sin más. Nunca pensé que le iba a oír hablar de ecología. ¿Usted, señora Gil? Yo soy más ecológico Tenga cuidado que va a acabar que la mayoría de los que van de ecologistas.
Bueno, si niega usted el cambio climático, por favor. Claro que niego el cambio climático. El cambio climático lo negaré toda la vida. De hecho, estamos aquí desembalsando. Hablaban hace un mes de la sequía en La Rioja. Sobra agua por todos los lados. ¿Cómo no va a haber? Mira, el clima es cíclico. Y quien no entienda eso está muy equivocado. El clima son ciclos. No, pero ¿De verdad considera que el efecto humano no tiene incidencia? Ese es el problema. ¿Cómo la sentencia de ayer de Estrasburgo, que iban a acabar ¿En qué repercute la actuación de las personas en el cambio climático? ¿Sabe usted cuáles son las 10 ciudades? ¿Sabe usted? Desconoce usted mucho el tema del cambio climático que tanto hablan, lo desconoce. Mira, hay 10 países. Bueno, cuando quiera. Mira, hay 10 países en el mundo que son los más contaminantes. España no es un país contaminante. Los ciudadanos, nosotros, no generamos contaminación. No generamos. Eso es una mentira. O sea, mira, ¿sabes qué genera contaminación? En general, el transporte, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué transporte? Marítimo y aéreo. Claro. ¿Se puede hacer algo contra eso? No se puede hacer apenas nada. No se puede hacer. Mira, todos los inventos que están haciendo y todas las pruebas que están haciendo con determinados combustibles, biocombustibles, no surgen efecto, y menos en el transporte marítimo. Mire, que compremos ropa que fabrican sistemáticamente en Asia tiene desde luego mucho efecto. Se está yendo por los cerros de Úbeda, por favor. Pero bueno, si encima tenemos que trasladar. ¿Qué tiene que ver que un niño en Singapur esté haciendo una chaqueta para hablar del cambio climático? Hombre, que si la voy a consumir aquí, hombre, claro que tiene el transporte. Además, yo soy más de las teorías de Greta Thunberg, o sea que no... Le ha dado en donde le duele a... Ya es toda una mujer, por cierto, ¿eh? Bueno, esa ley al final se aprobó en el Parlamento, como dice Enar Moreno. ¿Va a servir para algo o no va a servir? Sí. Si le parece, retomamos un poco el debate de Tauste-Jundiz. Bueno, yo entiendo los esfuerzos de verdad que hace el Partido Socialista pues, por evitar asumir la responsabilidad que tiene el Gobierno de España a la hora tanto de los trámites que ya se han desarrollado como los que quedan pendientes respecto a la autorización definitiva y de construcción del proyecto de Tauste-Jundiz. Pero desde luego, si hay algún tipo de demagogias por parte del Partido Socialista, que además es impensable que si hay unos plazos para presentar unas alegaciones a la ley no se estén haciendo como los hizo el gobierno anterior. Se están haciendo, y no solo eso, vuelvo a repetir, es que se ha presentado un recurso para suspender ese proyecto y para que no se llegue a materializar con una serie de medidas cautelares a la que tiene que dar respuesta ese recurso el Gobierno de España. Me habla usted de la ley. La ley efectivamente se aprobó. En ningún momento, yo creo que el Partido Popular y el Gobierno han sido absolutamente transparentes en este procedimiento. La ley nunca se vinculó a este proyecto. La ley lo que pretendía evitar era la declaración automática de interés público de cualquier proyecto eólico o fotovoltaico en nuestra comunidad autónoma, y se paralizó y hay una moratoria que cuando esté la ley de paisaje se retomarán todos los proyectos que haya, y se ha dado cuenta absolutamente de todos los pasos que se han dado respecto a este proyecto de Tauste-Jundiz, que por cierto ha sido una transparencia que no ha tenido el Gobierno de España, porque se sumaron unos proyectos con otros, se cambió el promotor del proyecto, no se informa al Gobierno de La Rioja convenientemente al respecto, pero con todo creo que la voluntad del Gobierno de La Rioja, no me cabe la menor duda, es utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para paralizarlo. Bueno, yo por aclarar también... ¿Se han presentado ya alegaciones? Sí, se han presentado alegaciones por parte de los ayuntamientos, recursos... ¿La ley sirve para frenarlo o no? La ley no sirve para frenarlo. De hecho, que está desvinculado de este lo que dijo. No se ha dicho por parte ni del Gobierno. Pero a ver, el Partido Socialista... El presidente del Gobierno lo dijo en sede parlamentaria. No, están confundidos. Y están confundidos interesadamente porque no se ha dicho en ningún momento... ustedes, señora Martínez Arregui. Bueno, usted no, pero el Partido Popular lo confundió. En absoluto. El Gobierno... Yo por aclarar... Van unos trámites por un lado y la ley por otro. Claro, la ley además pero todo el mundo sabe... Sin vincularla al proyecto de Tauste-Jundiz, que tiene... Esto es un poquito también, pues reírse un poquito de la inteligencia de todos, ¿no? De la opinión pública en general y de los profesionales de la comunicación en particular, porque todo el mundo entendió... Es muy extraño que todos los medios de comunicación entendieran lo mismo
Pues si lo hubiera entendido uno, se lo entendieron todos. Eso es porque se transmitió así por parte del portavoz del gobierno, que esta ley iba a servir para paralizar este proyecto. ¿Por qué se contó eso, esa milonga? Pues porque en aquel momento el gobierno necesitaba de aquello para extender, como hace otras muchas veces, pues una cortina de humo sobre otras muchas cosas, otros muchos problemas de los que no quería que se hablaran, y sobre todo para erigirse como valedor del gran protector del paisaje, ¿no? Este gobierno tiene esa manía de, frente a los ataques externos del malísimo gobierno de España y demás, pues erigirse como valedor. Y tenía que hacer algo, ¿no? Un fuego de artificio que distrajera un poquito y que dijera, mira, nosotros sí nos oponemos a esto. Y entonces se propuso era una proposición, un proyecto de ley, ya no recuerdo cómo llegó esto, proyecto de ley, ya no recuerdo cómo había venido al Parlamento. Bueno, pues proyecto de ley llegó así. El proyecto de ley en sí, en fondo, y nosotros lo dijimos, señora Moreno, no estuvimos nunca en desacuerdo con él, porque bueno, en fondo, bueno, no estaba mal. Mientras se aprueba, no sirve de mucho, porque luego va a venir una ley más general, más global, mejor, ¿no? Más trabajada, de protección del paisaje, que servirá pues para muchas más cosas de lo que sirve o de lo que servía este proyecto. Además era mejorable porque nosotros entendíamos que sí que perjudicaba a las pequeñas instalaciones de energía renovables. Y de hecho le planteamos al Partido Popular la posibilidad de presentar algunas enmiendas para mejorarla, ¿no? En lugar de llevarlo a cabo por trámite de lectura única. Bueno, pero en sí, bueno, como digo, pues más allá de los defectos que pudiera tener, etcétera, etcétera, pues nosotros lo apoyábamos, no teníamos por qué oponernos a ese proyecto, pero esto desde el principio sabíamos que no servía para este otro y que sigue sin servir. Y en aquel momento, por mucho que se diga por parte del Partido Popular que no fue así, se vendió como tal. Pero bueno, al margen de esto, insisto una vez más, sí, el gobierno de La Rioja, como ha dicho la señora Martínez Arregui, está presentando alegaciones, está presentando recursos. Pues precisamente en eso es en lo que no tiene que andar precisamente ahora mismo ocupado, en presentar más recursos. Pero si de verdad establece la ley, si lo ha dicho en su primera intervención. Pero es que es tan sencillo, estamos haciendo lo que debemos por parte de la ley, sí, y es tan sencillo como seguir es la única manera administrativa de recurrir el proyecto. No, eso está judicializando, lo que me parece también bien, siempre y cuando no deje de lado lo que realmente tiene que hacer, insisto, que es trabajar desde la consejería, desde las diferentes direcciones generales afectadas, para que elaboren los correspondientes informes técnicos, y son ellas, las direcciones generales, las que pueden frenar para siempre este proyecto, y dejaríamos de hablar de él. Yo entiendo que al gobierno de La Rioja le interese hablar de este proyecto. Nosotros en ningún momento, señora Moreno, dijimos que estuviera paralizado. Lo que siempre hemos dicho es que no creemos que vaya a desarrollarse. Como ha dicho usted. No, ustedes han dicho muchas cosas. Ustedes dijeron también que este proyeco solo se iba a llevar a cabo, solo se iba a ejecutar si el gobierno del Partido Popular... de La Rioja lo permite. Claro. No, a ver, y aún así me parece enormemente complejo, señora Lacid, porque no depende solo del gobierno de La Rioja, depende también de todas las comunidades autónomas. Ustedes lo que no pueden hacer es soplar y sorber a la vez. No, vamos a ver. Insisto en que el gobierno de España ha dado las autorizaciones condicionadas, ha aprobado la declaración. Pero ustedes han dicho que no a este proyecto. En ningún momento. Es que yo no tengo por qué decir que no a este proyecto, porque no depende de mí. Si dependiera de mí, diría que no, señora. Claro, desde el momento que ustedes aprueban la declaración de impacto ambiental, claro que está. Que la aprueba un gobierno, que la habría aprobado cualquier otro gobierno, porque si no hubiera sido prevaricar. Es decir, hacer algo sabiendo que es ilegal es prevaricar. Desfavorables, señora Orradre. Mire, yo me acuerdo en ese debate, si la declaración es favorable es por algo, y es porque cumple con los requisitos exigidos. Y algo que cumple con los requisitos exigidos, como ha dicho la ministra, pues hasta este momento no se puede paralizar. Mire, esa declaración de impacto medioambiental que nosotros creíamos que era una declaración de guerra, recuerde usted la frase del señor Capellán, ¿no? Será un misil en la línea de flotación. Yo creo que ustedes, se vuelvo a decir, no se puesta de misil en la protección. Tienen que, claro, ustedes lo que no pueden hacer ahora es echar las culpas al Partido Popular. Hombre, ¿a quién se las vamos a echar? Insisto, hombre, al gobierno central, no al Partido Popular, a su gobierno, no al gobierno, háganlo, por favor. ¿Sí? Al gobierno, no se puede. Ya le insisto, señor Radre, que no se puede. Entiendo que tiene una postura muy complicada, ¿lo entiendo? No, para nada, para nada. Y no se pueden poner en contra de las directrices de Moncloa. Que es que no hay ninguna directriz. Y otra cuestión, que es que no hay ninguna directriz. La ley del paisaje famosa, ¿va a solucionar esto? ¿El qué, perdón? La ley que prometió la consejera, ¿va a solucionar esto? Tengo muchísimas dudas. Ya hemos dicho que no. No obstante... Si hablamos de la ley, del proyecto de ley, no. Si la ley de protección del paisaje, pues no lo sé. No obstante, también se puede exigir. Nosotros exigimos o solicitamos información al Gobierno de La Rioja sobre, al final, lógicamente, transparencia y qué medidas ha adoptado o va a adoptar al respecto, que tampoco tenemos información al respecto. O sea,
Aquí estamos jugando con una baraja complicada, es la baraja del gobierno de La Rioja y del gobierno central. Entiendo que el gobierno de La Rioja lo tiene muy claro. Tengo muchas dudas sobre ustedes. Yo estoy segura que el gobierno de La Rioja, cuando le apetezca y de verdad quiera poner a trabajar a sus servicios técnicos, que estoy segura que están también deseando, parará este proyecto. De verdad que y el de La Rioja y el del resto de las comunidades autónomas, si es que no quieren que el proyecto siga adelante, que se opongan al mismo. Es que estoy convencida. Pero ¿tiene alguna duda de verdad que desde las diferentes direcciones generales, que son pues muchas, entonces, ¿qué problema no han trabajado y han presentado los informes correspondientes? ¿De verdad que lo creen? Pero o sea, lo pone en duda. ¿Pone en duda el trabajo de los funcionarios de las direcciones generales? No pongo en duda para nada, al contrario. De que realmente han presentado la oposición a este proyecto desde diferentes ámbitos. No lo pongo en duda. Le voy a poner un ejemplo respecto a las declaraciones de impacto ambiental. Hay declaraciones en el BOE de impacto ambiental desfavorables, claro, solo porque afectan al aguilucho cenizo, que no solo pues en este caso no afecta al aguilucho cenizo, señora Martínez Arregui. Afecta al aguilucho cenizo, a los sotos, afecta al Camino de Santiago, afecta a un bien de interés cultural como es el viñedo, afecta a muchísimas más cuestiones. ¿Por qué el gobierno de España, y por ejemplo en el concreto que le estoy comentando de la declaración desfavorable, incluso habla de que la empresa promotora, que nosotros nunca hemos dicho que sea el gobierno de España el promotor, porque sería un auténtico disparate, no ofrece las garantías suficientes de cumplir con los condicionantes que le propone el gobierno de España? ¿Por qué en unas ocasiones hay una declaración desfavorable y en esta ocasión todos los informes son por parte del Gobierno de España y de las diferentes direcciones generales favorables a este proyecto? Por favor. Pues porque hasta el momento el Gobierno de España no ha puesto ninguna pega. Insisto, está siendo condicionado. No ha puesto ninguna pega. Es verdad. Hubo alegaciones entonces, ha habido alegaciones por parte de los ayuntamientos, hay alegaciones ahora, y desde luego estamos hablando, que preguntaba el señor Alacid sobre qué está haciendo el Gobierno. Ha interpuesto un recurso más allá de las alegaciones. Vamos a ver cómo se resuelve ese recurso. Pero es que además hemos pedido la suspensión temporal y a eso el gobierno de España no dice nada. Perdón, acabo. Acabo ya. Mira, y además es que para una vez que voy a darte la razón, yo sí que creo que el gobierno de España tenía que haber dictaminado desfavorablemente la evaluación de impacto ambiental. Es evidente que tiene incidencia sobre muchísimas factores y por tanto lo podía haber hecho. Prueba de ello es que no le ha dado positivo, porque le ha dado condicionado. Claro. Entonces, si yo estoy condicionando, es que si tengo que condicionar algo, es que de antemano no cumple los requisitos. Le estoy diciendo, vale, te la doy por buena, pero tienes que cambiar todo esto. Por la misma, sin prevaricar, puede decir, como perjudica todo esto, te la doy negativo, y tú vuelves a presentar otra, y si la haces conforme a ley, pues igual, entonces no queda otra. Pero cuando se opta entre condicionada o negativa, pues ya es una opción política. Política en el sentido, no quiere decir que la hagan los políticos, porque las declaraciones de impacto ambiental las hacen los técnicos. Pero sí que tiene, pues eso, una voluntad. Y preguntabas, ¿por qué hacen esto? Claro. Pues desde mi punto de vista, hacen esto por la falta de valentía de plantarse frente a las grandes empresas del sector energético y en este caso concreto del tema energético de construcción. Y esto es el problema de fondo. Y por eso se están tirando los trastos unos a los otros a la cabeza. Yo lo que creo es que tenía que haber una unidad férrea de todos los partidos en contra, tanto en La Rioja como en el ámbito de España, porque evidentemente esto no tiene una incidencia solo sobre La Rioja. También un apoyo social, ¿no? Claro, lo hay. Y luego no sé, lo que no podemos es estar diciendo, no, vamos a proteger el entorno rural, no sé qué, y seguir trabajando para que nos convirtamos en la granja de placas solares y molinos de viento o generadores de energía eólica en el sur de Europa, en el ámbito europeo y en concreto en la España vaciada de nuestro país, ¿no? Eso es lo que no puede y que hay que tener un debate sobre el modelo energético y sobre el modo de producción y el modo de consumo también, porque tiene mucho que ver. Luego hay muchas pérdidas cuando aquí se generan en torno a esos parques de los que hablaba la señora Martínez Arregui, que me gustaría que también dentro de esa unidad hiciera algo que se le ha venido pidiendo, y es que inste esa revisión de oficio de todos esos parques que se han fragmentado desde mi punto de vista en fraude de ley, pero por lo menos háganse un estudio para ver la posibilidad de ir a una revisión de oficio de esos parques, porque esto no va solo pero de recuerda cuando se autorizaron. Va de si queremos proteger realmente nuestro entorno rural y si queremos de verdad
hacer una política energética adecuada a las necesidades y no ser, desde luego, pues la productora de energía pues para toda la Europa industrial desde nuestro país. Recientemente salían también con la otra barbaridad de esos molinos dentro del Atlántico, en las Canarias. Eso también tiene efectos. O sea, pensar que porque el aire no contamina, todos esos moles que se construyen, aquí hemos oído hablar de 50 metros o hasta 70, sí, metros de molinos. Eso tiene una incidencia clarísima sobre las aves. ¿Cómo ha cambiado la izquierda? ¿Cómo habéis cambiado? Sobre todo de los adalides de la... Estamos hablando de que se tienen que hacer, por ejemplo, en llano, ¿no? Y dice, ¿cómo se puede hacer una evaluación de impacto positiva cuando tengo que erosionar una montaña? Es que, no sé, yo no soy una gran experta, pero creo que solo el llevar esas moles hasta allí ya tiene una incidencia sobre el medio ambiente. Entonces yo creo que hay que tener un debate global y conjunto y no escudarse unos y otros. Vamos a ver qué ordenación queremos hacer. Y ahí se pusieron de acuerdo para votar en contra de esa moratoria que Izquierda Unida planteó en la anterior legislatura. Vox no estaba. No obstante, yo por resumir, creo que... Ya terminamos. Sí, por terminar, que el Gobierno, y como ha dicho la señora Moreno, pues debiera actuar con rapidez, ser más ágil e incluir al resto de grupos, contando lógicamente para llegar a un acuerdo en este aspecto. Y por su parte el PSOE, me reitero, debe dejar de jugar ya con fuego y ser más claro, porque si no nos encontraremos al señor Carlos Cuevas encadenado como Tita Cervera a una torre, tal y como nos prometió. No creo. Eso no lo vamos a ver. Esperemos. Él lo dijo, él lo dijo en un medio de comunicación. La línea de alta tensión seguramente tampoco, pero desde luego lo de Carlos Cuevas seguro Esperemos que no. Lo tengo grabado a fuego, Dos cosas. Que el gobierno de la Rioja hablando de las consiga. zonas rurales, vamos a hablar del Parque Natural del Najerilla después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja haya anulado la normativa de protección y limitación de este parque a raíz de una demanda de un vecino de Villavelayo por no poder ejercer ese derecho de audiencia. Estamos hablando de una zona de gran valor que forma parte del espacio de Red Natura 2000 y donde están integrados esos municipios que comprenden las 7 villas, Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla, Viniegra de abajo, de arriba, Ventrosa y también Brieva de Cameros. Tras este batacazo judicial, el Gobierno de Capellán asegura que el nuevo plan de ordenación del parque del Alto Najerilla va a nacer del consenso que ha faltado en la anterior legislatura. Vamos a escucharlo. Tiene efectos muy directos en la vida de la gente, en la realización de las actividades económicas, de la ganadería, del turismo, etcétera. Que para crear un parque y para determinar las condiciones de creación de un parque hay que tener mucho diálogo y muchísimo consenso con los alcaldes y con los vecinos de los pueblos y de los municipios en los que se realiza. Esto no se hizo durante la tramitación de aprobación del parque a finales de la legislatura pasada, se hizo con muchísima precipitación y las consecuencias son estas. Las consecuencias son la sentencia. ¿Quién tiene efectos? Pues esas son las consecuencias. Estamos escuchando otra vez a Alfonso Domínguez repitiendo ese total, ese extracto que hemos visto. Él habla de que ahora se va a hacer con consenso. Fue además un parque muy trabajado por Alex Dorado, ¿no? Sí. Que le costó además algunos disgustos personales, es verdad. Se actuó con una cierta falta de respeto por parte de personas que pueden discrepar dentro del respeto, ¿no? Pero pues decidieron hacerlo. Algunas discreparon pues con normalidad dentro del diálogo y dentro de los cauces normales, y otras en cambio pues por contextualizar para los telespectadores, pues recordamos aquel momento en el que se colgaron algunos carteles lamentables, ¿no? Insultando al propio consejero personalmente, además. En fin, vamos a salir ya de ese tema porque, como digo, pues se puede discrepar y en aquel momento, pues lo que ha dicho, yo de nuevo tengo que estar en absoluto desacuerdo con lo que dice el portavoz del Gobierno de La Rioja y con esa precipitación de la que se habla cuando se dice que esta ley se tramitó de forma muy rápida y sin con los correspondientes consensos. No es verdad, se trabajó muchísimo antes de la aprobación de la ley, precisamente en la elaboración de lo que ahora se ha quedado desprovisto de efecto, ¿no? Que es ese plan de ordenación de los recursos del Alto Najerilla, ¿no? Porque la ley en sí, la ley propiamente dicha, sigue adelante. Lo que ocurre es que se queda, pues digamos, a efectos prácticos, vamos a decirlo así, nada, ¿no? Porque, como digo, quedaría desprovista de las limitaciones de uso y de especial protección, que es lo que contemplaban esa ordenación de recursos.
¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que parece ser que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, decir que efectivamente tanto el plan, sobre todo el plan de ordenación, se consensuó con muchísimos colectivos, entidades, representantes de distintos sectores, de hostelería, de comercio, ¿no? De esas pequeñas zonas rurales, también de los vecinos de la zona y de los alcaldes de los municipios. Es verdad que había quien no estaba de acuerdo y que, bueno, pues que para nada nos parece que fuera un proyecto precipitado. Sí que es verdad que parece ser que ahora el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja digamos que su decisión viene motivada por un concepto más de forma, ¿no? Un tema técnico más que de fondo en sí, ¿no? Y es a la hora de entender el concepto de interesados en este caso para el trámite, ¿no? De audiencia que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Entiende que no se han respetado los derechos de un particular como interesado, que deberían haberse respetado como tal y no en el trámite de audiencia pública. Bueno, es un poco complejo de entender desde el punto de vista técnico, pero a efectos prácticos, lo dicho, queda desprovista la ley de ese tema, y lo que tiene que hacer ahora el gobierno, yo entiendo que el gobierno de La Rioja lo que tendría que hacer ahora, yo entiendo que debería recurrir esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en defensa de sus propios técnicos, porque los mismos técnicos que elaboraron el plan de ordenación y con todos sus trámites y con las audiencias, etcétera, son los que están ahora mismo en la consejería. Entiendo que debería defender lo que tiene en su propia casa y entender que sí que se hicieron bien las cosas, y por lo tanto debería presentar un recurso. Si no lo hace, pues creo que tiene un año, ¿no?, para volver a presentar un plan de ordenación de recursos del Alto Najerilla, que básicamente entendemos que no se va a diferenciar mucho de lo que contemplaba este plan, y bueno, pues seguir adelante con el procedimiento. Realmente, bueno, pueden decir lo que quieran, que yo estoy segura que lo van a seguir diciendo, que si fue precipitado, que si se hizo mal, pero al final terminará saliendo un plan muy similar. Mal se hizo, ¿no? No se hizo mal. El Tribunal Superior de Justicia ha entendido que hubo un defecto técnico, de forma, no de fondo, ojo, con respecto a lo que... Sí, que es un defecto de forma, sí, en la tramitación, pero bueno... Con respecto al trámite de audiencia, que ha perjudicado, pues ha entendido que le da la razón a este particular que ha presentado el recurso, pero entiendo que, bueno, que el gobierno puede recurrirlo. Si no lo recurre, insisto, puede elaborar un nuevo decreto con un nuevo plan de ordenación. Enar. Bueno, yo creo que es una mala noticia, que efectivamente, bueno, pues es importante señalar que el defecto es un defecto formal en cuanto al trámite de audiencia y si se ha vulnerado o no un derecho en un tema muy técnico, que no voy a entrar, no porque no quiera dar la vara, sino porque ni tan siquiera lo comprendo muy bien en este momento. Tendríamos que leer. Bueno, pero es llamativo, ¿no?, que por un particular se paralice. Sí, bueno, pero lo explicaba un poco la señora Orradre, y es, bueno, referido al concepto de afectado interesado. Es un debate jurídico interesante a futuro, pero creo que este debate, por lo menos por mi parte, en ese sentido, yo decía que es una mala noticia, porque efectivamente lo que tenemos ahora es una situación, yo no quiero tampoco ser alarmista, decir de desprotección, pero sí de no protección suficiente de esos recursos, porque ahora hay una especie de vacío. Tenemos una ley que declara parque natural, pero luego pues lo que acompaña, que es fundamental, pues no está en vigor por esa declaración de nulidad. Yo coincido en que debiera al menos estudiarse la posibilidad de recurrir. Yo digo que los servicios jurídicos de la comunidad debieran ser consultados sobre esta sentencia, y que emitieran un informe técnico, y que no hagamos como con lo otro y estemos dando una utilización política a este asunto. Pero sobre todo, yo creo que hay que tomar medidas inmediatas para una adecuada ordenación de los recursos naturales en ese parque, y por tanto, con independencia de eso, el gobierno debiera ponerse a trabajar para dotarlos de esa protección, porque a pesar de que fue un tema controvertido, es verdad que, bueno, pues había unos ayuntamientos que sí, otros que estaban a favor, unos en contra, unos ciudadanos a favor, otros en contra, porque siempre la protección siempre tiene efectos. Esto es un poco como la libertad, ¿no? Y la libertad individual, y donde afecta a la de los demás, pues es un poco similar. Y en ese sentido, bueno, pues yo sí que creo que es importante tomar esos instrumentos de protección, y en ese sentido, pues creo que el gobierno debiera ponerse a trabajar y estudiar con seriedad la posibilidad de recurrirlo, y no por razones políticas de que fuera aprobado por uno u otro. Sí, estamos además hablando de una zona donde hay especies como el bisón europeo, ¿no?, el buitre negro, precisamente se aprobaba el otro día una moción, una PNL, una moción, consecuencia de interpelación del bisón. ¿Qué tiene que decir? Sí, pues del bisón, efectivamente, que está, que hablábamos el otro día del bisón, que está en el Alto Najerilla. Eso es uno de los hábitats
en los que vive. Bueno, entiendo. Tengamos cuidado, no nos pongan torres de alta tensión, Begoña. Pues cerca pasan. Pasan por toda La Rioja de este a oeste, o sea que no me extrañaría tampoco que afectara al visón europeo. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que desde luego el Gobierno de La Rioja su obligación y su deber de estudiar cualquier tipo de sentencia o de auto que afecte alguna ley que esté en vigor. En este caso creo que la sentencia, pese a lo que intenta decir la señora Orradre, no es en contra de los técnicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, no he dicho eso. Creo que no tiene absolutamente nada que ver, creo que efectivamente tiene más que ver con cómo se tramitó, con esa parte de audiencia pública, con esa parte de atender las peticiones de los interesados afectados. Yo creo que todos recordamos que efectivamente fue una ley muy controvertida, que generó mucha discusión entre los propios ayuntamientos. En el Parlamento de La Rioja, los 4 portavoces que estamos aquí, pues sabemos que cuando se tramita un proyecto de ley se solicita la comparecencia de expertos, se solicita la comparecencia de afectados, y desde luego este proyecto de ley pasó por la Cámara sin escuchar absolutamente a nadie. O sea, fue un empeño personal del señor Dorado. Yo entiendo que es bueno proteger cuantos más espacios de nuestra comunidad autónoma mejor, pero siempre hacerlo con la fórmula del consenso y escuchando a todas las partes. Creo que esto no se hizo y creo que el único objetivo que tiene ahora este gobierno es hacerlo, suscitando el máximo acuerdo en este sentido. En cualquier caso, creo que también se decía hoy, gran parte de esos espacios están protegidos por la Red Natura 2000, sí. Y entiendo que no va a haber desprotección en ese sentido, pero también creo que el Gobierno tendrá que tener la mayor celeridad posible en aprobar ese plan de ordenación de los recursos del parque. Bueno, yo por calentar un poco el ambiente, se llevó tramitación directa y lectura única. Los señores del Partido Popular se levantaron y se fueron del Pleno. No me acuerdo yo de eso. Yo tampoco me acuerdo. Sí, pues ¿seguro? Yo sí me acuerdo. Yo no lo recuerdo. También quiero decir... Una vez que lo hicisteis, sí, yo no lo recuerdo. Tramitación directa y lectura única que tanto critican ustedes. Bueno, yo no lo recuerdo. No pasa nada. No necesariamente. Eso va así. Arrepentidos los quiere el Señor, os va a perdonar. No os preocupéis. No obstante, la anulación de este decreto yo creo que refleja, es un espejo o que resume los 4 años del gobierno de los socialistas y comunistas. Al final es una estructura de gobierno de cartón piedra, por supuesto con mucha propaganda, pero al final muy débil, que no había nada, sin contenido. Por cierto, el Parque Natural de la Alta Najería, lo único que le queda es el Parque Natural, el nombre, el resto ha volado, la normativa. El señor Capellán ha anunciado un plan en el Parlamento para que esta vez sí se apruebe desde el consenso. Entendemos que al igual que con el tema de Tauste Jundiz, pues haya un consenso entre los 4 partidos representados en el Parlamento y se puede llevar a efecto. También me gustaría a mí saber cuándo la señora Andreu va a empezar a asumir responsabilidades, ¿no? Señora García, no va a asumir ninguna responsabilidad. Vamos a ver, señora. Desde su púlpito ahí en el Senado, mira, poco a poco este gobierno de la pasada legislatura pues se iba cayendo, como un castillo de naipes, ¿no? Eso sí, con el apoyo de una tránsfuga y con el apoyo de la señora Moreno, eso sí, desde fuera del gobierno, ¿no? Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar con todo ello. Señora García, mire, dígame. Es que de verdad, el gobierno de Constandeu ya cayó, es algo que le gusta mucho recordarnos al Partido Popular, le encanta recordarnos que bueno, pues que ya cayó el 28 de mayo. ¿Cuándo va a empezar a asumir responsabilidades? Los ciudadanos. Ya se encargan ellos, como usted bien dice, de recordárnoslo todos los días. No haga usted como ellos, efectivamente, no se sume usted a la estrategia no, yo no soy ellos. De hacer oposición. Yo estoy más lejos de ellos que ustedes. De hacer oposición al gobierno anterior en su caso, o en el caso del Partido Popular, oposición a la oposición, porque oiga, ya vale, el gobierno de la Recuerde usted a la secretaria general del Partido Popular. Me veo más cerca al Partido Socialista que de vos. Bueno, bien, señora Lacid, mire, en este caso, insisto, yo no he dicho tampoco que haya sido una sentencia en contra de los servicios técnicos de la comunidad. Digo que en su momento los servicios técnicos, en su buen hacer de la comunidad autónoma, elaboraron los trámites de este procedimiento como les pareció que debería ser, como les pareció que era correcto. En el cambio, ahora el Tribunal Superior de Justicia ha dicho, no, mire, esto no se hizo bien porque había una cosa aquí, que nosotros entendemos que en el trámite de audiencia no se cumplía los requisitos que debía para este particular que ahora lo ha Es curioso denunciado, ¿no? la figura del personaje
que llevó a cabo eso. Yo no voy a entrar en eso, no voy a entrar en quién es el particular que ha denunciado este tema, pero bueno, sin más, estaba en su derecho y lo ha hecho y se le ha dado la razón. Que yo creo que el Partido Popular pero, lo utilizó. Pero no confunda usted a la ciudadanía, son decisiones, son en cualquier caso decisiones técnicas, tanto las unas como las otras. Es un defecto absolutamente de forma, no de fondo. No deriva de ninguna decisión política, no confunda usted a los ciudadanos y deje ya de atribuirle a la señora Andreu al gobierno de la señora Andreu, señora Orradre. Oiga, una responsabilidad que, bueno, los servicios técnicos a veces también se equivocan. Pese a que trabajan pues con todos los sentidos puestos para que las cosas salgan bien, pues también se equivocan o no comparten el criterio, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de los servicios jurídicos del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo estoy segura de que al final el plan que salga adelante para terminar de darle forma y pivotar, donde pueda pivotar esta ley, va a ser muy similar al que existía, y si no, ya al tiempo, ya lo veremos cuando lo presente el Gobierno de La Rioja, el nuevo plan sobre el que pivotará la ley, y estoy segura de que va a ser muy parecida, si no idéntica, a la que existía. Como decía la señora Moreno, en declaraciones, lo dejamos aquí. Va a impulsar la actividad económica y un turismo sostenible y respetuoso. Declaraciones de la señora Moreno. Pues sí. Pues, hombre, es que ese es el objetivo, ¿no? De la. Pues es que la realidad es que esto se ha quedado en simple humo. Esa es la realidad. No, se ha quedado así porque ahora mismo está paralizado, ya lo hemos dicho, en ningún momento lo hemos negado. Ese es el problema. Bueno, pues vamos a hablar del último tema, las glosas emilianenses, de ese informe del investigador Javier García Turza, en el que asegura que este valioso patrimonio fue sacado de La Rioja en 1851 de forma irregular a espaldas del obispo y también del gobernador civil. Un argumento de peso, dice, para poder reclamar las glosas emilianenses para esa exposición del año 2026 aquí en San Millán de la Cogollanar. Bueno, esas risas, pues, sí, hombre, me río porque de verdad que hablar de esta, si se cometió irregularidad, creo que está prescrito, ¿no? Desde el año 1851. Eso preguntábamos, que si se puede encajar, ¿no? La legalidad de aquellos años a la legalidad de ahora, ¿eh? Yo la verdad es que lo que pediría es un poco más de transparencia. Esto es otro de los temas donde, bueno, aquí todo da para mucho debate, ¿no? Pero creo que todas estaremos de acuerdo en la importancia de, bueno, pues poder hacer esa exposición en La Rioja y creo que es fundamental conseguirlo. Hablaba de transparencia, me gustaría desde luego que se nos diera mayor información, ¿no? Porque nos enteramos por la prensa ahora, primero que se lo habían negado, pero no sé si está motivada o no la negativa de la Academia de la Historia. Desde luego no ha dado ninguna información. La tienen que argumentar, ¿no? No se ha conocido, ¿no? Ninguna información al respecto, y en ese sentido, bueno, yo lo que creo que tiene que hacer el presidente del Gobierno de La Rioja es, lejos de, bueno, pues yo entiendo que a él le gusta la investigación en historia, para eso es historiador, pero más allá de este asunto, creo que lo que tiene que desplegar es una posibilidad de negociación para llegar a ese acuerdo. Y ya en el fondo yo sí que creo que hay que hablar de distintas cuestiones. La primera, que para nosotras es fundamental y prioritario que las glosas estén a disposición de la ciudadanía en general, siempre salvaguardando desde luego y protegiéndolo por el asunto de que se haga en condiciones óptimas para garantizar la conservación, ¿no? Y es verdad que en la Academia de la Historia no hay un acceso del público en general y en ese sentido creo que podría ser una buena oportunidad esa exposición en el 2026 como primera, porque es verdad que salen de aquí, pero también es verdad que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, se ha aprobado, por lo tanto sería positivo que esa exposición luego se pudiera también explicando dónde surgen. No tendría lógica que no viniesen, ¿no? No, pero que viniesen aquí, pero que luego además, esa misma exposición pudiera ser utilizada en otros lugares del territorio español. Las glosas viajeras. Para que llegue a un acuerdo. Y ya, bueno, por anecdotario, como me has puesto este tema, pues no, claro, que parece que la investigación se las llevó Pascual Goyangos y que, bueno, que parece que fuera como un ratero, ¿no? Yo sí que quiero, sacar una lanza en favor de Pascual Goyangos, que era desde luego un erudito. Y que estaba comisionado realmente por la Real Academia de la Historia, no solo para las glosas, sino para todos aquellos bienes que pudieran estar en peligro, ¿no? Entonces, otra cosa es cómo se lo llevara. Es verdad que estamos hablando del siglo XIX, de un momento convulso. Recordemos que estas estaban en manos de la Iglesia y que
y que previamente se había producido la desamortización, primero en 1821, después bueno, pues se consolidó con la de Mendizábal de 1836, y en ese sentido, bueno, pues ahí gobernaban los moderados. Ay, y bueno, digamos que si no nos da tiempo con tanta historia. Tiene que ver con que en 1851 se firmó el Concordato de la Santa Sede. Pues mira, igual lo que tenemos que hacer es, desde luego, secularizar. Hay que pedírselo al Papa Francisco, cuestiones. hay que pedírselo. Te he dejado sin argumentos ya, Begoña. No, al Sin contrario, tiempo, porque oigo a la señora Moreno hablar de que si está prescrito la retirada ilegal de las glosas de nuestra comunidad autónoma, y la verdad me llama la atención porque el ministro de Cultura, el señor Urtasun, lo primero que hizo en su comparecencia pública fue hablar de la descolonización de los museos, ¿no? Hablando de esas obras que es un tema político, no jurídico. Es exactamente el mismo problema. Es exactamente el mismo problema. O sea, hay una propiedad que en todo caso en aquel momento era de la diócesis y desde luego tenía que tener una autorización política del gobernador, que se saltaron a la torera. El erudito, como dice usted, efectivamente que lo era, se las llevó de nuestra comunidad autónoma, la eminencia, luego fue senador de nuestra comunidad autónoma. En estos momentos están en manos de la Real Academia de la Historia. Decía usted que si se había justificado esa negativa, no se ha justificado, se desconoce el informe del bibliotecario a la hora de denegar a La Rioja esa cesión de las glosas. Y pero la respuesta será motivada, ¿o no? Y creo, la respuesta hace alusión a ese informe, ¿no? Hace alusión a ese informe, que se desconoce el informe, precisamente por eso se ha solicitado tanto el informe como una cita con la presidenta de la Real Academia y con la ministra, con el ministro. Y entiendo que efectivamente que por una cuestión sentimental, por una cuestión de señas de identidad, por una cuestión legal, legítima de patrimonio, las glosas tienen que volver a La Rioja, por lo menos temporalmente, al menos temporalmente. Pero eso sí que me gustaría saber a mí, temporalmente o definitivamente, porque van cambiando de postura. Por lo menos temporalmente que nos las dejen. Al menos puede ser temporalmente en un tiempo muy breve, diría que bueno, que siempre es verdad, todos estamos de acuerdo en que estaría interesante y que estaría muy bien que las glosas vinieran, y todos los presidentes lo han intentado, ¿eh? Ahora bien, a mí la estrategia que está utilizando el señor Capellán no me parece la más adecuada, de hecho me parece la más burda, ¿eh? Aludiendo a posibles retiradas irregulares, ilegales del señor Goyangos y posibles judicializaciones del tema. No creo, yo decía la semana pasada. ¿No se la habrá inventado? No se la ha inventado, pero yo decía la semana pasada que no lo ha parecido ahora. Sí, pero yo decía la semana pasada que no lo había pedido bien y me decía la señora Moreno, no es cuestión de pedirlo bien, pues yo creo que sigue sin pedirlo bien, así no lo va a conseguir. Yo creo que prometer algo en campaña electoral e incluso en el programa, sin saber a ciencia cierta si va a ser, sí que es tirarse un órdago. Pero no está en el programa, ¿eh? Sí, está en el programa. Me tengo que ir ya. Bueno, pues otro día será. Es legítimo. No obstante, el matriarcado siempre puede, ¿eh? Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros y les dejamos ya con Renques. Buenas noches.